Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. A los invitados del panel también muchas gracias por su participación. Quisiera que, como la gran mayoría del público muy probablemente no saben quiénes son ustedes o cuáles son sus plataformas o los trabajos, o en el caso de Paula del festival que hace, me gustaría que cada uno hicieran una breve presentación de sus empresas. Bueno, mi nombre es Roxana García, trabajo en una plataforma de cine online que se llama Qubit TV, que nace en Argentina y que se fue expandiendo a lo largo de la región. Hoy operamos en 6 países y estamos en Colombia. Mi función principalmente es la de desarrollo de negocios y también todo lo que tiene que ver con el sponsoreo del festival, por eso también un poco estamos acá. Paula. Gracias. Yo me llamo Paula Astorga y tengo un festival de cine en línea, no es necesariamente una plataforma, que se llama Distrital, lo hacemos en la Ciudad de México y bueno, un poco la idea era como empezar a crear espacios en la lógica interna del mundo de Internet que también empezaran a funcionar como distribución, no distribución, sino más bien como una plataforma de promoción y de formación de públicos que ya están consumiendo directamente Internet y que no están como tan ligados a otras formas. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Chaverra, no sé si algunos de ustedes estuvieron hace un año en el lanzamiento de Retina Latina, hoy cumplimos nuestro primer año, ahí valga la cuña con los colegas, sobrevivimos en todo este ecosistema de plataformas digitales ofreciendo cine latinoamericano de manera completamente gratuita. Es una OTT muy característica porque es pública, en ese sentido es pionera en América Latina y el Caribe porque 6 países desde sus institutos de cine se unen para generar una ventana digital para el cine latinoamericano que como todos sabemos tiene dificultades de difusión frente al cine de Hollywood que está más concentrado en los cines comerciales y en las formas más convencionales de acceso. Entonces, básicamente eso es Retina Latina. Bueno, vamos a comenzar en… perdón. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Rivera, buenas tardes. Yo trabajo para una empresa que se llama Cinépolis. Probablemente han oído hablar de Cinépolis porque tenemos cines en 13 países del mundo, incluido Colombia. Es una empresa que tiene 45 años de existencia. Somos la cuarta compañía con más salas de cine en el mundo y la segunda con más asistentes en el mundo. Somos la segunda compañía que más boletos vende al año. Desde hace 4 años, y digamos, es la razón también por la que participo en este panel, lanzamos una plataforma transaccional, una plataforma de video on demand transaccional en México. En un inicio fue una plataforma que también tenía el servicio de suscripción, lo abandonamos a lo largo del camino, tal vez vamos a hablar un poquito más de eso hacia adelante, pero se llama Cinépolis Click. Y bueno, además es una manera también de poder tener un pie en el mundo digital. Obviamente, pues las salas de cine es el mundo físico, el entretenimiento fuera de casa. La plataforma es nuestra participación en el mundo digital, que es el entretenimiento dentro de casa. Gracias. Miguel, muchas gracias. Como decía Julián ahora, no es que sea obviamente el fin de la televisión, porque la televisión, los contenidos siguen siendo el rey y por donde quiera lo que estamos ahora es consumiendo contenidos todo el tiempo. Lo que sí ha cambiado particularmente son los hábitos de consumo, las maneras de creación y de acceso y la circulación. Tenemos también, ayer tuvimos un panel justamente sobre instrumentos para el fomento del desarrollo del cine. Estamos viviendo un momento muy complicado porque las audiencias están cada vez más fragmentadas y en diferentes plataformas, donde además el cine nacional, no sé cómo está en los demás países, en México, en Argentina, pero es muy difícil llegarle al público y el público está asistiendo, aunque asiste mucho a ver las películas de Estados Unidos, el cine nacional no se está consumiendo bastante. Pero claramente hay una cantidad de lazos que se están creando, directores que antes eran de cine ahora están haciendo series de televisión, lo mismo actores de cine se están pasando a la televisión
hay una gran cantidad de cambios que pues digamos que las plataformas OTT son en gran medida una respuesta a esos nuevos hábitos de consumo, pero quisieras también para empezar es ustedes cómo están viendo todos estos cambios y cómo surgen estas plataformas, y si son la sostenibilidad, que es otro tema también que es importante de hablar, especialmente de las plataformas. A ver, nosotros, Qubit surge primero con una idea de desarrollo de una plataforma principalmente porque creíamos que necesitaba, el cine, por lo menos argentino, necesitaba un espacio de difusión un poco mayor. Y lo que hemos descubierto a lo largo de estos 7 años, Qubit cumplió 7 años esta semana, es que si bien tenemos títulos de Hollywood, nuestra plataforma se divide en dos, tiene 2 modelos de negocios. No quiero ser muy extensa explicando esto, pero tal vez es clave para entender el consumo luego, es que nosotros tenemos un modelo de suscripción lineal, de pago X plata por todo un mes, un modelo Netflix, digamos, lo mencionamos porque es quizás una de las patas y uno de los players más importantes. Y después tenemos un modelo de suscripción que es por estrenos, principalmente por aquellas películas que salieron de la sala del cine hace 3 meses y nosotros las tenemos ya disponibles en la plataforma y hay que pagar un adicional. Lo que nos sucede hoy es que descubrimos que a lo largo de estos 7 años, esos títulos rimbombantes de estreno de Hollywood funcionan muy bien para atraccionar gente, pero cuando la gente empieza a entender nuestra plataforma, que de paso, aclaro, está curada por el director del Festival de Cine de Buenos Aires, que es Javier Portafous, es un crítico de cine muy importante en Argentina y en la región, y siempre nos hemos focalizado en cine de autor principalmente. Nos damos cuenta de eso, de que en realidad el título de Hollywood tracciona, invita a la gente a ver, pero que después el consumo se dispersa, es muy fragmentado y terminan teniendo títulos que creíamos que iban a pasar desapercibidos, grandes éxitos, digamos, en millones de reproducciones. Sí, obviamente una película como Avengers de Disney performa muy bien, pero tal vez nos hemos encontrado con títulos que han estado en la sala del cine muy poco tiempo, que han cumplido quizás su cuota pantalla muy por abajo y que en una plataforma como en Qubit han performado excelentemente. No sé si contesté un poco tu pregunta. No, está bien. No, y además hay que decirlo, efectivamente yo creo, en Colombia está sucediendo que las comedias populares familiares obviamente llenan aquí las pantallas y tienen muchísima audiencia, pero yo diría que también son películas que son más difíciles que perduren en el tiempo, cosa que no ocurre con las películas de autor, que si bien pueden tener un público reducido en pantalla, quizás son las películas que finalmente van a pedir más en la web y a que esas películas vivan más tiempo en la web. A mí me gustaría empezar por tal vez como identificar 3 tendencias que me parece que tienen mucho que ver con cómo funciona el consumo de entretenimiento o el consumo de cultura, ya sea tanto fuera de casa como dentro de casa. Y creo que estas tendencias son, por un lado, pues la globalización. O sea, cada vez sí hay mucho más visibilidad, mucho más conocimiento de qué contenidos existen alrededor del mundo y cada vez más hay esa capacidad para que esos contenidos sean accesibles. Y esa capacidad tiene que ver con una segunda tendencia que es lo digital. Hemos pasado pues de un mundo, en los últimos casi 10 años hemos pasado de un mundo físico a un mundo digital de una manera impresionante. Y esto lo vemos no solamente con las nuevas plataformas de video, sino también en el mundo físico de los cines. Si recordarán, hasta hace unos años en los cines, pues para poder exhibir una película había que cargar unas latas de celuloide. Bueno, pues esas latas de celuloide ya son cosa del pasado, porque hoy en día todas las películas se almacenan en un disco duro grandote y ahí está pues una película completa, y pues obviamente la portabilidad de esa película es mucho más eficiente. No solo eso,
la capacidad para generar contenido también en un medio digital pues es mucho más potente, ¿no? Antes en un medio físico pues el celuloide era caro, las cámaras eran mucho más grandes y costosas. En el medio digital pues uno puede hacer una película con un celular, ¿no? Entonces estamos realmente digamos, en una revolución gracias a lo digital. Y creo que la tercera tendencia que también tiene mucho que ver con el consumo es pues que en nuestros mercados, en nuestros países, pues somos sociedades emergentes, digamos, somos mercados emergentes que tenemos todavía digamos, un camino de desarrollo, no somos mercados maduros como en Europa y por lo mismo, pues tenemos una gran cantidad de población en edad joven que cada vez tiene mucho mayor exigencia de contenidos, ¿no? Es cierto que pues, lo que más funciona normalmente en las salas de cine pues, es lo familiar, porque pues, es lo que tenemos en nuestros países, ¿no? Familias, somos sociedades relativamente jóvenes comparado con otros mercados, pero también a medida que avanza el desarrollo y a medida que avanzan los niveles educativos y de cultura, también estos mismos segmentos de la población se están volviendo más exigentes y los contenidos tienen que también atender a estas exigencias. Y creo que aquí es donde estamos viendo pues, que surgen nuevas opciones de consumo y nuevas opciones de oferta para ese consumo. Muchas de estas opciones, obviamente en el mundo digital, en línea, pues son relativamente más fácil de generarse. En el mundo físico también hay algunas opciones que se generan, pero es más difícil, es más costoso posicionarlas. Entonces, a mí me gustaría nada más como plantear este contexto que me parece, digamos, como interesante de estas tendencias que van marcando hacia dónde va el consumo de entretenimiento y de cultura. En un momento interrumpo, Miguel, aprovechando que ustedes tienen Cinépolis tanto teatros físicos como digital, ¿han hecho estudios de diferenciación de públicos? ¿Es un público que convive el que ve digital y va al cine? ¿O es un público mayor el que está yendo a salas de cine? ¿O hay alguna cualificación de ese público? Lo que nos hemos dado cuenta es que sí existe, en una gran medida hay una enorme complementariedad entre el consumo fuera de casa y el consumo dentro de casa. Dicho de otra manera, la gente que más va al cine también es la gente que más consume cine y contenidos dentro de casa. Entonces, para nosotros el tener, digamos, este pie dentro de lo digital, pues nos permite que si alguien va a ver una película y antes de la película le pasamos un anuncio de la película que ya está en la plataforma y que a lo mejor se perdió, entonces existe esa conexión como muy, digamos, muy fácil, ¿no? muy clara. Obviamente también nuestra página web, ¿no? Donde uno puede comprar boletos, pues también ahí hay una sección para ir directamente a la plataforma y consumir películas. Entonces, sí creemos que hay esa complementariedad entre el mundo físico y el mundo digital. Jenny, en el caso de Retina Latina, que es como tú bien dices, lleva un año, para que todos sepan, está en
¿cuántas películas de cuántos países son? Tenemos en este momento 115 películas de 6 países, también con una muestra conmemorativa de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Que está muy bien, digamos, porque son películas que ustedes difícilmente las van a encontrar en cartelera, son películas que demoraron en pantalla una semana o menos de una semana. Mi preocupación con Retina Latina tiene que ver con la financiación, porque Qubit, pues digamos que ustedes es por suscripción. Retina Latina básicamente tiene que sostenerse con la voluntad política de los gobiernos que hacen parte de Retina Latina. Entonces, ¿hay algún modelo? ¿Cómo va a ser la financiación? Bueno, antes de tocar este tema del financiamiento, yo creo que sí es importante lo que les decía al principio, o sea, esta es una plataforma que hace parte de una respuesta a políticas públicas de cine, es decir, nosotros debemos incentivar la producción, pero como se dice también en diversos foros, estamos experimentando una dificultad y es que todas esas películas que se están viendo en nuestras cinematografías emergentes, especialmente de estos 6 países que hacemos parte de la plataforma, que somos Colombia, México, Perú, Uruguay, Ecuador y Bolivia, luego no encuentran dónde verse y si se ven en salas de cine se ven muy poco tiempo. Entonces, el Estado también en su lógica de política pública y de difusión cultural debe crear mecanismos para generar que ese cine se vea en una etapa donde ya de alguna manera ha agotado su explotación comercial, que quizás pasa por estas plataformas que tienen un perfil ya y un modelo de negocio establecido. Entonces, en ese sentido, nosotros dependemos de la voluntad política, pero también como todos los hijos de lo digital somos un experimento que logramos mutar y sobrevivir. ¿En qué sentido lo digo? Cuando estás acompañado de usuarios y de espectadores, eso se vuelve algo infalible. Es decir, cuando tú dices, mira, esto es una política pública regional, latinoamericana, donde más países quieren sumarse, donde más productores, donde más nuevos directores que ya no encuentran salas de cine o que tienen trabajos que no hubieran encontrado ventana, por ejemplo, los de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, que ha sido tan importante para el desarrollo de nuestros cines, ven que ahí hay una posibilidad. Y es diferente porque digamos que ahí también, o sea, el gran negocio es Netflix, eso es una realidad, o sea, Netflix no puede ser un modelo de negocio, Netflix es un negocio. Luego hay una serie de plataformas que cada una introspectivamente diseña qué es lo más conveniente según sus presupuestos, su línea editorial. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta que en este tema de las plataformas no hay una única verdad, ni hay 5 tips para hacer Netflix, que creo que es un mito que se vendió mucho al principio, en el sentido en que si no tenías grandes películas comerciales no te veían, y por eso me parece muy importante lo que dice la colega de Qubit, porque quizás es el gancho, pero luego se quedan viendo otras películas que no encuentran en otras pantallas, ¿sí? Por el tiempo, porque no necesariamente son estrenos, porque son grandes clásicos del cine, porque son cines experimentales que solo pasaron por festivales, y digamos que Retina cumple un papel híbrido y mixto en eso, porque además de ofrecer un contenido que no tiene que ser de estreno, porque nos interesa mostrar la historia del cine latinoamericano, también lo ofrece con un acompañamiento de contenidos contextuales, con una reseña, con una entrevista, con un perfil. Entonces, es un proyecto que se erige en la dinámica de la difusión cultural de bienes y servicios audiovisuales, en este caso de servicios, y es una política que es política de Estado. La mayoría de las leyes de cine de Sudamérica tienen este componente de la difusión. La sostenibilidad es difícil, Jaime, y tú sabes, especialmente porque el tema… Es decir, por lo regular casi ningún instituto de cine es dueño de las películas que se producen con sus fondos. ¿Eso qué significa? Que debe pagarle al dueño de esas películas para hacer un uso, en este caso con ánimo o sin ánimo de lucro, y claramente es allí, incluso más que en tecnología, de pronto en promoción puede ser otra cosa, donde está el gasto más grande. Sin embargo, uno se empieza a encontrar con gente muy interesante, que es lo que nos ha pasado en Retina Latina, regalándonos las películas. Entonces uno dice, claro, o sea, estamos respondiendo, regalándonos dentro de sus posibilidades, porque sabemos que el uno tiene un compromiso con un agente de ventas, que el otro todavía espera recuperar la inversión, pero son experimentos, yo creo que nos retan mucho y son fascinantes porque se transforman y uno no esperaba. Ahorita también decía la colega de Qubit, pues tú tiras la de Hollywood y luego te das cuenta que películas que crees que no iban a tener usuarios empiezan a tener. A nosotros nos pasa mucho en la plataforma, donde por ejemplo un documental mexicano como María Sabina, que es un clásico en el cine mexicano, es una de las 5 películas más vistas sobre películas producidas en el 2015 y 2014.
Entonces uno dice, sí hay otros públicos, la gente está buscando, le interesa ver, y bueno, añádele que además es de manera gratuita y es un proyecto público. Entonces sí es un reto la sostenibilidad, pero creo, y ahí también me gustaría anotar un tema desde lo público, creo que frente a los presupuestos de producción de muchas de nuestras películas, un proyecto de circulación regional que le da a los usuarios acceso gratuito a un cine que ya no tiene mucha visibilidad en plataformas tradicionales de exhibición como las salas de cine u otros circuitos, es muy barato frente a lo que cuesta una película, y estás atendiendo a toda una población en América Latina y el Caribe que quizás a veces no tiene dinero para ir a un cine o que está buscando otro cine que solo encuentra quizás ya en internet. Entonces, eso hay que cogerlo con pinzas, irlo mirando, pero sí hay que ajustarse en el camino. Paula dirige un festival, bueno, además de tener una gran trayectoria en el cine, ella fue directora además de la Cineteca en México y bueno, siempre es productora, y ahora dirige este festival distrital en Ciudad de México, y dieron el salto, me descontaba hace un par de años, ya no es solamente exhibición en teatros, sino que también lo hacen de manera digital. Ante esta, digamos, que ahorita quisiera que habláramos de eso, esta inundación de plataformas OTT, que quiero que un poquito hablemos, que me preocupa el futuro de tantas OTT, pero digamos, ustedes por quedarse lanzarse al lado digital. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias, estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, a ver, tengo algunas reflexiones, voy a tratar de ser breve. Mira, empezamos como a observar qué era esa idea de qué estaba pasando y el boom de lo digital y el boom de lo digital. Después de ser directora de la Cineteca y de haber hecho otro festival que duró unos años, que era el festival El Fico en la Ciudad de México, que fue muy importante, y fue importantísimo como trampolín para muchas pelis latinoamericanas, nos conocimos con un montón de gente. En unos primeros años 2000 muy interesantes, que en México estaba apareciendo el Festival de Morelia, que ahorita yo creo que se está volviendo, junto con este y otros de los más importantes de Latinoamérica, el Bafisi en Argentina, o sea, ya hay polos como fundamentales, digamos, en la agenda de la promoción. Y creo que lo que yo empecé a sentir es que estaba muy fácil perderse, ¿no? En México llevaba un año cuando empezamos con esta idea, o dos, Cinépolis Click, ya teníamos a movie.com, que trabaja bastante bien, con una línea curatorial muy definida. A nivel instituciones, México estaba involucrándose en el proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo que lideró espléndidamente Colombia, que fue Retina Latina, y además hicieron un proyecto que era Filmin. Y de repente hay una pregunta, ¿no? En México hace 15 años había 3 festivales de cine, ¿no? Al principio de los 2000, Morelia empezó en 2003, el FICO empezó en 2004, había 4 o 5 festivales, hoy hay 117. Y lo mismo pasó en todo Latinoamérica, hubo un boom de festivales impresionantes. Y a mí me empezó a parecer que esta idea de la formación de públicos empezó a ser como algo que ya se cumplía. O sea, ya ver una película iraní, que en el 2005 sí era así de wow, vino la de Kiarostami. Hoy lo vivimos con mucha más naturalidad. Si no la veo aquí en Cartagena, la veo en Bogotá, y si no, pues ya sé que va a estar en una plataforma. Ya la accesibilidad, eso que hablaba Miguel de la globalización, me parece que sí se ha transformado. Y entonces empezamos a pensar en que como festivales y como plataformas de difusión, sí había realmente una nueva generación de espectadores jóvenes que en esta gran discurso o preocupación de formar públicos, necesitaba empezar a actualizarse desde la agenda, desde la perspectiva cultural, ¿no? A mí me parece que esta idea, la piratería ya sabíamos que estaba a todo lo que daba, la Motion Picture Association, la industria del entretenimiento, digamos, con ayuda de las instituciones estaba ya en una crisis tremenda, y de repente además todo estaba gratis en internet, además de que todo lo vendían pirata. Entonces, en ese sentido, empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos que no o sea, hay gente que, como acaba de explicar ella perfecto, va a buscar ese documental de los 70s increíble en internet, y si no lo tienen en Retina Latina, lo va a encontrar en un torrent y lo va a bajar de todas formas, o sea, todo está ahí. Entonces, un poco en la idea esta de la legalidad, de cómo nos orientamos, pensamos distrital con 4 sedes digitales, usamos Cinépolis Click, cinema1.com, que es una plataforma que prácticamente nace de la mano de Distrital, que ahí sigue, una iniciativa joven chiquitita en México.
con Festival Scope, que era una plataforma para profesionales exclusivo, que de hecho este festival pone películas para la gente de la industria ahí, pero lo hicimos por primera vez para ellos y para nosotros abierto, con 7 películas mexicanas, y utilizamos Movie también, movie.com. Y un poco la idea, o sea, decíamos, bueno, ¿quién va a ver las películas? Porque finalmente si uno ve los números, todos los que empezamos plataformas, no me van a dejar mentir mis compañeros, empezamos con cuentas muy alegres, porque el punto de partida parecía que era Netflix. Y era así de cuentas muy alegres, nos iban a ver miles de millones, con gratis o pagando. Había unas estadísticas que finalmente las plataformas no respondieron a las inversiones que se hicieron. Y empezaron a transformarse y a hibridarse modelos. Y bueno, ahí van todas funcionando, pero yo estoy segura que sigue siendo mejor negocio para Cinépolis las salas de cine y siguen abriendo cines por todos lados, lo cual me parece una gran noticia. Y en todos los modelos pues hemos tenido que frenar, tomar aire y reinventar y clasificarlos, reinventar los modelos y tal. Entonces, un poco había un boom. Creo que lo que va a terminar pasando en esa idea de complementarización, encontraste una palabra muy difícil, compañero, pero lo que me parece es que sí hay una cosa de nichos y de segmentación en el que sí el cinéfilo vuelve a ser lo más importante para nosotros, ese que ve la peli en el cine y se queda enganchado, y si se la encuentra en la pantallita del avión la vuelve a ver, y si existiera Blockbuster la rentaría, ¿no? Nosotros somos los nuevos blockbusters, no somos las nuevas salas de cine, no somos la nueva televisión, pero lo hemos ido aprendiendo en el camino, me parece, esa idea medio de la segunda vuelta de lo que quieres ver, de lo que no encontraste. Y ahí me parece que hacía falta esta idea de pensar, ¿y cómo hacemos que la gente las vea? Entonces, en Distrital pensamos un modelo que era un equipo de programadores que tiene un programador peruano, que es John Campos, que tiene Transcinema, 2 programadores españoles, un programador argentino y 3 programadores mexicanos. Empezamos a decir, bueno, no pensemos títulos como festival, pensemos directores de cine. El experimento fue buenísimo porque escogimos 10 directores, de Colombia fue Rubén Mendoza, de Argentina fue Campuzano, que era también bastante radical la idea, de México escogimos al gran director que ha ganado más Teddy Bears en la historia de la Berlinale, que es Julián Hernández, que es de temática LGTB, y otros directores. Y les pedimos toda su filmografía completa, ellos es lo que presentaban en línea, y una carta blanca de 10 películas. Y así juntamos 128 películas para ver de forma gratuita durante esos 22 días, y fue muy bonito, porque por un lado teníamos todas las películas que eran las filmografías de estos cineastas, entonces si tú venías a ver a un cineasta y como a descubrirlo y querías saber más de su obra, estaban ahí en línea, y por otro lado, él te dice lo que a él le ha funcionado, como una carta blanca, para hacer su mirada, para hacer ese cine. Y fue divertidísimo, ¿no? O sea, Campuzano programó Mad Max, que por suerte la tenía Cinépolis en su catálogo, y al final Mad Max 2, que es lo que programó Campuzano, o sea, programó eso, Los Olvidados de Buñuel, o sea, muchos de los cineastas programaron, por ejemplo, Kubrick, ¿no? Ojos Bien Cerrados, la tenía también Cinépolis Click, o sea, había de todo, y al final un poco fue entender que, claro, que todos nos hemos formado, todos esos cineastas que adoramos y respetamos y nosotros, con cine de todo, con cine que hemos visto en festivales, con cinematografías locales, con la historia del cine. Hay un dato que a mí me parece increíble, de esos 10 cineastas, cada uno nos dio 10 películas, ¿no? Teníamos esa lista y no se repitió ni un solo título. Se repitieron 2 directores, John Cassavetes y Kubrick. Uno programó 2001 Odisea del Espacio y otro programó Ojos Bien Cerrados, una jovencita inglesa. Y de Cassavetes uno programó Husbands and Wives y el otro Woman Under the Influence, que era increíble. Entonces teníamos este festival en línea que tenía 120 películas con la historia del cine, porque había Maya Deren, Experimental, Jonas Mekas, muchísimo, y había filmografías como la de Rubén Mendoza, que ya les contaba, que nos dio hasta sus videoclips, ¿no? Que estaban increíbles. Es fabuloso porque además tiene que ver mucho con formación de público, se está cerrando todo el ciclo completo porque le estás dando la posibilidad al autor, digamos, a que de cuáles son sus referencias, la gente termina viendo esas referencias, me parece que es completo. Exacto, y ya no el programador como quien te va a decir la verdad de lo que tienes que ver, sino los cineastas, hablando desde la inspiración, de esa idea nos agarramos, ¿qué te inspira?
Entonces, las funciones de cine, los Q&As y la exposición de los creadores eran los que programaron desde la perspectiva de la creación. Y fue muy bonito, fue como muy estimulante, y fue al final, o sea, un año después de que lo hicimos este año, iba a ser en enero, pero no conseguimos todos los fondos porque al final la gestión de los derechos es una platal. Entonces está pospuesto, lo vamos a hacer, tenemos unas fechas tentativas en abril, pero creo que lo vamos a acabar mandando a fin de año, o lo hacemos bienal, o sea, lo estamos evaluando porque el principio de año además México está en una situación espeluznante de fondos y de tal, pero al final creo que es algo que tiene que suceder, pero al final la gran reflexión, lo que sí aprendimos es que el entretenimiento y las salas de cine tienen sus propias tendencias y que no va a haber manera de competir con eso, que tenemos que funcionar complementando de todas las formas y que finalmente ese cine comercial y lo que está pasando con la industria en las salas de cine, o sea, la experiencia sala de cine que tiene aromas, que te vibra la silla, que la pantalla es más plateada, que vibra. Son parques de diversiones los cines, cada vez más está tendiéndose a eso. Y al final, entonces, estos nichos y estos intereses y nuestras propias historias van a tener que seguir ganando estos terrenos, pero creo que tenemos que entender muy bien nuestros lugares. Para mí ese es como el gran reto, ¿no? Sí. Entender uno dónde se ubica y entender que esa idea de los nichos de mercado que antes parecía tan fácil, ya es de una sofisticación complejísima. Sí, ayer justamente en el lanzamiento de las convocatorias de estímulos va a ir más, están enfocándolas mucho a los lados de promoción y de exhibición, porque los productores se gastan una gran cantidad de tiempo y recursos buscando la financiación para que luego lleguen solamente a una semana o 3 días en cartelera. Entonces digamos que sí hace falta muchas estrategias alternativas para ver cómo promocionar, o incluso algunas de esas películas ni siquiera tienen por qué salir a la pantalla, digamos que simplemente pueden ir al mercado digital. Aquí me están haciendo señas de dar preguntas al público, pero quisiera que muy rápidamente, hay una preocupación que yo tengo, es justamente que hay muchas plataformas OTT, casi que las plataformas OTT se están convirtiendo en los nuevos canales de televisión. Incluso en mi caso personal yo ya no tengo suscripción a televisión, estoy con Netflix o con HBO que ya tienen, o Qubit o cualquier otro, entonces no, digo que ya no hay más. Y todos están sacando los canales, cada uno va a empezar a sacar sus propias plataformas. Luego tenemos, en América Latina está en este momento Qubit, está la plataforma del IMCINE, está Retina Latina, está el Inca, no sé si hay otras que se me quedan por fuera. Claro, entonces, ¿qué va a pasar al final si el consumidor va a tener que optar, va a tener que escoger? Están ustedes, digamos, entonces el exhibidor va a tener que decir, bueno, ya compro estas 2 plataformas o 3 suscripciones, pero lo que yo no puedo hacer es adquirir todas las suscripciones. Entonces quería ver cómo ustedes están viendo a futuro el negocio de las OTT. Yo creo que… Rápidamente. Sí, creo que es… obviamente algo que lo digital permite, ¿no? El poder estar en línea y que los costos se vuelven no tan altos ha generado esta gran cantidad de plataformas. Creo que se va a poner todavía peor. Yo leí una noticia que me pareció pues, bastante impresionante, que Facebook ya va a tener también un servicio, y esto es en Estados Unidos primero, un servicio de paquete de canales. Entonces, así como uno contrata, digamos, el cable o contrata el servicio de antena o contrata un OTT para tener HBO Go o Netflix, Facebook está ya ofreciendo un servicio que es un paquete de 30 canales, y entre esos canales obviamente están los de tele abierta, pero también está ESPN, está Deportes, que es de lo que más se ve todavía en vivo, y esto significa que también Facebook lo que anuncian es que va a invertir en contenido propio. Entonces no solamente van a ser sus canales, sino que también van a ser sus series. Entonces pensar como que puede haber una mezcla de Netflix
con canales, digamos, en línea, canales de televisión lineal, todo dentro de un paquete y a través de un medio digital, ¿no? Como Facebook. Ya uno no tiene que contratarlo, simplemente con tener internet. Entonces, y eso es ahorita Facebook. Amazon ya también tiene planes para entrar con su plataforma alrededor del mundo. Obviamente Netflix ya está en 200 países. Entonces, la competencia me parece que no va a disminuir. Entonces sí creo que va a haber un momento en que va a haber un depuramiento, ¿no? Una depuración de plataformas. Comparto 100%. Lo que va a pasar es que también vamos a empezar a tener esos nichos de audiencia que son tan difíciles de definir, pero que inevitablemente uno va a empezar a entender dónde quiere ver ese contenido y las plataformas OTT nos tendremos que preocupar en tener ese contenido que no tiene otro. El tema es lo que vos decías, en algún momento uno tiene para pagar 2 o 3 plataformas. Y bueno, ahí será una lucha de inversiones y quién es más poderoso para llevarla adelante. Creo que podemos sobrevivir todos, creo que los gustos son muy diversificados y que todas las OTT vamos a tener un espacio y vamos a tener nuestros propios consumidores. Con respecto a lo de ITV, esta posibilidad de que las OTTs tengas la posibilidad de tener los canales de aire y a su vez tener un menú a la carta, es lo que se viene. Y no es el fin de la televisión, digo, hablando justamente un poco del título que decíamos que era apocalíptico. Son cambios de consumo, la televisión va a seguir existiendo y algo que dijo él muy al inicio de la charla, tenemos 2 temas que son claves que cambian el paradigma un poco del consumo audiovisual, que es la portabilidad. Hoy tenemos eso que tú tienes ahí, que te permite ver lo que quieras cuando quieras, y el time shifting, esto de justamente lo veo a las 3 de la tarde, el programa de las 10 de la noche, y el de las 10 de la noche lo veo, no sé, a las 10 de la noche veo el de las 2 de la mañana. Cambian los consumos, no va a morir nada, todo se transforma de alguna medida. Y esto del miedo de la televisión, sí, vamos a empezar a consumir más en aquellos dispositivos que nos hacen más felices y que son más cómodos a la hora que nosotros queremos consumir lo que queremos consumir, nada más que eso. Va a haber gente que va a seguir viendo la tele del canal del cable operador, nuestros padres, nuestros abuelos que quizás no están tan acostumbrados y no son tan early adopters a las nuevas tecnologías, y nosotros tal vez estaremos viendo la tele, el noticiero a las 2 de la tarde mientras estamos dando una mesa en un festival. Los que todavía vean noticieros, porque hay gente que ya simplemente ve la prensa en internet y ya está, además. Bueno, vamos a dar entonces ahora sí espacio de preguntas. Buenas tardes. Me interesaba saber cómo funciona el proceso de selección de una plataforma digital a la hora de elegir qué películas eligen, cuáles ponen, y para Retina Latina específicamente, ¿cuál es el país que más aporta contenido? Bueno, en el caso de la selección de contenidos, nosotros, cada instituto y cada entidad tiene la asesoría de expertos en cine, porque también queríamos, como somos política pública, no podemos priorizar un cine y decir, esta película sí la pongo y la tuya no la pongo, o sea, no nos parecía correcto y no es nuestro deber. Entonces ahí tuvimos en las 2 tandas que hemos tenido de adquisición, una asesoría de expertos en contenido que nos dijeron, bueno, tienen tanto presupuesto, les sugerimos estas, los productores, agentes de venta o distribuidores dijeron, sí, me interesa, y están en Retina Latina. En este momento los países que más hemos aportado contenido somos Colombia, México y Uruguay. Digamos que también respondiendo a este tema de los tamaños de la cinematografía, ¿sí? Tenemos una producción más alta que los demás países que hay en la plataforma y somos los que más tenemos contenidos allí. Ustedes también hacen una curaduría especial, están enfocados más a cine-arte, ¿o no? Sí, inicialmente sí. Nosotros en Qubit nos especializamos en cine 100%, no tenemos series casi. La curaduría la hace Javier Portafous, que lo contaba al principio, y es muy variado. La realidad es que tratamos de entender mucho cómo consume nuestro usuario y a partir de ahí también comprar los títulos. Obviamente que Javier se encarga de que los títulos obviamente sean atractivos. Tal vez compramos muchas veces la filmografía de un director, obviamente por su reconocimiento. Tratamos de estar en festivales y comprar los grandes ganadores,
porque entendemos que muchas veces son grandes ganadores en festivales, pero después no tienen ventana de teatrical, entonces nos aprovechamos un poco de eso para darles la posibilidad de que se conozcan por lo menos en los países que operamos. Es muy subjetiva la curaduría, la verdad es que no es compramos solo grandes directores, que compramos desde pequeños grandes talentos, que vemos que el contenido es súper atractivo y acompañamos muchas veces festivales adquiriendo títulos de gente muy joven o grandes títulos europeos, digamos, o incluso muchos clásicos. Es como muy variado. Y siempre pensamos mucho en cómo está consumiendo hoy nuestro usuario. Y a partir de ahí nos vamos moviendo. Y es prueba y error también, en algún punto. Compras un catálogo, tenés 10 películas y te funcionan 5, y muchas veces los contratos que se licencian es, te compro 10, me quedo con estas 5 que funcionaron y las otras 5 las cambiamos y renovamos el catálogo. El catálogo se renueva todos los años y todas las semanas, te diría. Es muy fuerte el movimiento de catálogo que nosotros tenemos. Miguel, ustedes yo creo que sí deben tener de todo, ¿no? Nosotros empezamos con los dos modelos de suscripción y de transaccional. Y en el modelo de suscripción, digamos, el modelo transaccional es mucho más flexible porque no hay que hacer una adquisición del título, sino que se comparte el ingreso con el dueño de la película. El modelo de suscripción, uno compra el título durante un cierto periodo de tiempo y pues hay un monto que se tiene que dar al inicio, ¿no? Es un modelo mucho más caro y obviamente es un modelo en donde permite hacer un catálogo en base pues a lo que uno también quiere ofrecer y el perfil de cliente al que quiere llegar. Cuando iniciamos el modelo de suscripción, en realidad nos fuimos primero por buscar los catálogos de los estudios de Hollywood, entonces pues Warner, Disney, Paramount, etcétera, pero también complementarlo con catálogos de empresas de producción europeas. Entonces fuimos con Gaumont, con Pathé, con MK2, con una serie de agentes de ventas que tienen excelentes catálogos. ¿Y de Latinoamérica tienen también? Y de Latinoamérica también había también catálogos de productores mexicanos independientes, catálogo de producción de IMCINE. La realidad es que el modelo de suscripción resultó demasiado costoso y simplemente no veíamos un horizonte en donde pudiéramos recuperar esa inversión. Entonces, pues fue una decisión que tomamos en el año 2 de la plataforma, abandonar el modelo de suscripción. Entonces, todo lo que está en la plataforma es, pues como diríamos, pay-per-view, o sea, uno lo renta y lo consume. Desde hace poco tenemos también la opción de lo que le llaman el EST, que es poder ser dueño del contenido vía streaming. Entonces uno lo puede ver las veces que quiera, pero es vía streaming. Entonces estos dos modelos, tanto transaccional como EST, se comparte el ingreso, igual permite tener una gran variedad de catálogo, pero ya no se está haciendo una inversión de antemano, ¿no? Yo quisiera apuntar una cosa muy sencilla para tratar de responderle. Todas las plataformas, o sea, lo que entiendo un poco de tu pregunta es que a ti te gustaría saber a lo mejor en tu película qué plataforma o cómo se la ofreces y por qué están comprando de cierta manera. Lo que yo quería decir nada más es, creo que vale la pena que se metan a las plataformas y que encuentren con cuál plataforma ustedes creen que su peli tiene ese perfil. Y finalmente, o sea, ofrézcanla. O sea, nosotros, todo el año pasado, después de que nos fue muy bien con Distrital, yo estuve dirigiendo Cinema 1 y en realidad, por ejemplo, o sea, acabamos con un catálogo increíble y que acabó siendo lo más visto de cortometrajes independientes, porque son realmente productores que la transacción económica ya les importaba menos, pero incluso en la plataforma, porque se acompañaba de una campaña de mercadotecnia, tenían mucho más vistas a veces que su propio canal gratuito en YouTube.
Y eso fue pues porque abrimos esa puerta y porque empezamos a hacer como la plataforma para muchos festivales chiquitos que promovían cortos y cosas así, y nos las mandaron y tenemos un catálogo, bueno, quedó Cinema 1 con un catálogo increíble de muchos cortos de toda Latinoamérica, de gente diciendo, oye, yo hice este corto, nunca se vio, y entonces hay cine colombiano, argentino, de todo Latinoamérica, ahí que se está viendo en México y que de otra manera no se iba a ver. Entonces, o sea, sí las plataformas tienen un trabajo curatorial y están buscando también cómo mantenerse vivas, pero, o sea, quien sea, productores, les podemos ofrecer lo que estamos haciendo y en general, si tienen un espacio para cortos, van a tomar nuestro corto, si tienen un espacio para documental, nos van a decir cómo trabajan y van a abrir al documental, porque al final lo que está pasando es que hay tal necesidad, o sea, hay tal cantidad de producto generándose y de películas que estamos haciendo todos entre el corto, el docu, el no sé qué, que necesitan un público y las plataformas también necesitan usuarios y un público, que si hay un joven cineasta que te va a dar su peli y tú le vas a proponer cómo trabajas y cómo es tu esquema y cómo es tu acuerdo y la tomas, los dos ganan. O sea, creo que ahorita ya lo de la accesibilidad a las plataformas no está tan cerrado como antes, porque lo que las plataformas quieren es más visitas y más usuarios, no hay de otra, de eso viven. Entonces, si tú les ofreces tus pelis, o sea, tampoco sientas que está súper difícil que te seleccionen, o sea, hay un trabajo de la plataforma buscando y gestionando catálogos por todos lados, pero a muchas plataformas han llegado muchas películas por iniciativas de, hola, oye, tengo esta peli, mandas un link o un DVD o lo que sea, y la ven y te la toman, porque todo el mundo también quiere diversificar sus contenidos, porque en esa sofisticación de los nichos, las plataformas están muy desesperadas también por encontrarlos. Y hay una cosa ahí perdón, que me alargué tantito, pero es una reflexión que me parece valiosa porque asumo que en esta sala hay muchos productores y realizadores y creadores, que es que al final hay una relación exactamente que opera en el mismo nivel, que es ellos te necesitan tanto como tú a ellos, porque los dos lo que quieren es el público. Entonces, en esa relación hay algo muy virtuoso y opera, ¿no? Entonces, no es tan difícil quedar seleccionado, en realidad están bastante abiertos a que lo que les ofrezcas, como ella decía mismo en Retina Latina, hay gente que les ha hablado y le ha dicho, oye, yo te doy mi peli gratis, y claro que la toman, porque para eso están y por eso tienen dinero institucional, pero sí hay realmente una idea de cómo curar las páginas, pero si tu peli tú sientes que va en una plataforma, nunca dudes en que la puedes mandar y que es elegible muy seguro. ¿Otra pregunta atrás? Sí, Muy breve para darle a la otra. Y es lo que siempre recomiendo, es no suban nada a YouTube, digo, Sí. porque nosotros, todas las plataformas tenemos servidores donde gestionan, no quiero ser muy técnica, pero cuidamos el copyright. Ustedes son los dueños de esa película y ustedes nos la licencian a nosotros bajo cualquier modelo, gratis, con algún pago, etcétera. Pero si la suben a YouTube es mucho más difícil que alguna OTT te la tome, por lo menos en el caso de Qubit, porque yo te estoy pagando por un contenido, nosotros pagamos todos los contenidos, y es mucho más difícil porque es muy factible que se pueda piratear, que alguien la haya bajado. Entonces, traten lo posible antes de agotar, que agoten todas las instancias en todas las OTT y en todas las plataformas antes de disponibilizarlo en una plataforma como YouTube. No estoy en contra de YouTube, es un gran negocio, me parece que es un gran canal de fomento y de construcción para un cineasta y un productor de su contenido, pero no pongan a disponibilidad ese contenido de una, porque les va a cerrar muchas puertas y tienen muchas para poder tocar. Gracias, Rosana. Buenas. La pregunta básicamente es para Miguel. En el modelo de salas, ustedes también hacen como hacen algunas otras salas más pequeñas, en donde, digamos, hay unas salas que admiten a un productor pequeño que si el material les gusta, ellos asumen toda la parte de mercadeo y toda la parte de promoción y le dan pues un porcentaje al productor. En salas de cine, seguramente están familiarizados que hay un intermediario que es el distribuidor. El exhibidor, digamos, es el responsable de hacer las inversiones en el equipamiento, en la infraestructura, en dar el servicio, en ofrecer una oferta de bebidas y alimentos, pero
nosotros como exhibidores necesitamos a esos intermediarios que son los que nos proveen del contenido. Los distribuidores se especializan justamente en buscar las películas, ya sea en los mercados o en tener los contactos con los productores, pero además de hacer esa labor, digamos, de investigación y de búsqueda, una vez que adquieren las películas también son los responsables de que esa película tenga una campaña, ¿no? Y que tenga una publicidad que le genere cierta visibilidad y que la gente pueda tener, se pueda enterar de que la película exista y que decidas si ir a verla o no al cine. Entonces, en realidad, el que nosotros programemos directamente un contenido que nos ofrece un productor, cuando lo hemos hecho, los resultados han sido pues muy poco favorables, porque esas películas no tienen esa campaña que acompañe el estreno y que le dé esa visibilidad. De ahí la importancia del distribuidor, ¿no? Una cosa distinta son los festivales. Los festivales pues son espacios en donde, es natural el acceso a películas que tienen poco conocimiento, en donde los productores directamente tienen la relación con los programadores del festival, pero en salas de cine se vuelve fundamental este papel del intermediario, sobre todo también pues con tanta oferta de películas cada semana, ¿no? Entonces, no sé si esto más o menos responde a la pregunta. Otra pregunta acá. Gracias. Quisiera preguntar sobre cuáles son las características de las personas que han descubierto ustedes, qué tendencias han descubierto, se conectan desde dispositivos móviles, desde computadoras, alguna hora en particular. Digamos, Retina Latina se ha generado estadísticas de los que ven esto, ven además estas otras cosas, o sea, me interesa muchísimo ese tipo de conocimiento de primera mano del público que es difícil obtener en las plataformas tradicionales. Muy bien tu pregunta. Nosotros tenemos un sistema de evaluación donde, por ejemplo, sabemos que el público que más entra a nuestra plataforma está en el segmento de los 25 a los 35 años, el que le sigue de los 18 a los 24. En términos de consumo de contenido, pues como que la gran alegría es ver esa diversidad, es decir, tenemos estrenos, pero también grandes clásicos, entonces están ahí, digamos, todo este tipo de cinéfilos. Pero sí hay unos fenómenos muy interesantes, y es que, por ejemplo, en términos de países, y lo hablábamos ahorita fuera del salón, países que, por ejemplo, no están en la plataforma entran. Brasil, por ejemplo, es el segundo país que más visita Retina Latina, en tercer lugar está Argentina, en cuarto está México. Entonces, sí es muy importante medirlo, además porque con Jaime también comentábamos rápidamente que esa medición luego te da reestructuración. Yo les cuento algo, por ejemplo, siguiendo con lo que decía Paula y lo que tú consultabas. El sector tiene que ser un aliado estratégico de esto, porque todos queremos al público. Nosotros ahora vamos a tener dos documentales que los productores de medio de contención se dieron, viendo esto como una oportunidad promocional para un estreno que van a tener de la película, por ejemplo, Noche Herida, el 23 de marzo. Entonces uno dice, cuando también los productores empiezan a ver la oportunidad y cuando ven que hay ahí una posibilidad de alianza para promoción de contenidos, para atraer público, ofrecer otra cinematografía, creo que se potencian más estos espacios. Entonces sí hay que medir, yo creo que sí hay que medir mucho y a partir de ahí desarrollar estrategias. Nosotros, por ejemplo, a raíz de estar en un mercado como el BAM, el año pasado mucha gente decía, me encanta tu página web sobre cine. Y yo, mi página web es para ver películas. Ah, sí, los artículos eran tan chéveres, no sabía que era para ver películas. Nos tocó hacer todo un rediseño para decirle al usuario, aquí vienes a dar play, también puedes leer.
pero entonces es ese aprendizaje de interacción con el usuario, de medir, de consultar, lo que te da también esta capacidad de ajuste para seguir al aire y complementar todo este ecosistema de plataformas. Sí, yo creo que las plataformas digitales, eso es lo grandioso, es que le dan a uno la posibilidad de leer y construir el Big Data. Yo no sé ustedes qué tanto lo están aprovechando y utilizando en Qubit. En Qubit la audiencia es muy parecida, quizás nuestro fragmento es de 35 a 50 y después le siguen de 25 a 35. Lo que no entendemos mucho es, los títulos son más diversos, nosotros como tenemos estudios, títulos de grandes estudios, por ejemplo Danger fue el título más consumido, pero el segundo fue La vida de Adele, es una película francesa que ganó Cannes, que viene, desde que la tenemos en la plataforma hace 2 años, siempre está dentro de los top 5 y no baja. Y tiene más de 1 millón de reproducciones. Para nosotros es como el caballito, digamos, la muestra de un título totalmente diferente por fuera de las majors que funciona y tracciona. Te puedo citar otros más, te cuento más o menos los 2 primeros. Lo que sí vemos es un cambio de consumo radical que tiene que ver con que el usuario ya no mira una película lineal de 1 hora 20, 2 horas de corrido, sino que empieza a fragmentar el consumo. Entonces, la arrancan en el Smart TV, nosotros tenemos aplicaciones en todos los Smart TVs, después la siguen en la desktop, en otro horario, probablemente en la oficina, y después terminan visualizándola en otros 2 fragmentos, quizás en el celular. Y el consumo de celular, por eso hablaba tanto de la portabilidad, el celular cada día es un dispositivo de consumo cada vez más alto. Para contarte un poco, digamos, hay mucha más información que sacamos detrás de eso. Nosotros lo que hemos empezado a hacer es cruzar la información que tenemos de los usuarios de cine con los usuarios de la plataforma, porque tenemos una tarjeta de lealtad que varios millones de usuarios tienen esta tarjeta y cada vez que van al cine acumulan puntos. Al pasar esta tarjeta en el cine sabemos exactamente qué película fueron a ver, cuántos boletos compraron, qué consumieron también en dulcería y además tenemos pues su información, ¿no? Tenemos su correo electrónico, tenemos su código postal. Entonces, al tener, digamos, esta información del mundo físico y si este mismo usuario, porque en la plataforma también pueden pagar con los puntos de la tarjeta de lealtad. Entonces, si esta misma persona registra su tarjeta de Club Cinépolis en la plataforma y sabemos que está consumiendo, entonces sabemos tanto qué ve en el cine como qué ve en la plataforma y eso nos permite pues comunicarnos con ese cliente y empujar el contenido que creemos que le va a ser atractivo. Paula, ¿quieres agregar algo de lectura de tus públicos? Bueno, la verdad es que sí es, o sea, Google Analytics, o sea, es que eso que acaba de decir, o sea, hay algo que es, yo lo promuevo, pero me parece escalofriante a la vez, entonces siempre lo celebro, pero por otro lado lo critico profundamente, pero Google Analytics, o sea, la verdad es muy alucinante porque, o sea, yo que nunca, o sea, que había hecho festivales de cine y que estaba en la Cineteca y que estaba como en otra, cuando entré a hacer el festival en línea, estaba preparando el reporte en mi cabeza, ¿no? Como una boba, pensando, es que le tengo que reportar a la gente que me da dinero, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tal, cuántos asistentes subieron. Entonces empecé a pedirle a las plataformas cuántos usuarios, ¿no? Y había unas plataformas que sí me dijeron, sí, tuviste 2.600 clics, ¿no? Pero había otras que me mandaron un reporte que decía, sí, tuviste tantos clics de tantos países, de tal ciudad, en tal horario, que vieron hasta el 60 o el 20 o el 35 del visionado, que tienen tal rango, que las vieron entre tales y tales horas. Entonces, de ahí cuando entré a dirigir Cinema 1 y entré en el fabuloso mundo de Google Analytics, o sea, la verdad es que sí, la información a la que tienen acceso sobre sus usuarios, las plataformas, es algo increíblemente sofisticado y efectivamente en esa información
es donde uno aprende, como muy bien decía Jenny, así, pero muy cabalmente, realmente quién, a qué hora, cómo, que es un poco también lo que pasó con las redes sociales. O sea, los community management ponen twitters a las 10:40, a las 7 de la noche y a las 21:42, y ponen sus facebooks a las 12 del día y a las 5 de la tarde y a las no sé qué, porque es la hora de comer de los empleados del perfil del no sé qué. O sea, al final sí es identificable realmente quién, cómo, a qué hora, de qué ciudad, cómo iba, si la vio en tablet o la vio en su compu o la vio en su televisión, o si accesó por tu aplicación en un PlayStation o en un Xbox o en un no sé dónde. O sea, sí, realmente es como, es muy interesante, pero creo que al final la traducción de esa información es todavía una especie como de gran secreto, porque hacia adentro las empresas que son muy nuevas están entendiendo cómo interpretar esa información, y ese mundo del data management es algo que a mí me parece que todavía está muy verde y que solamente los que tienen unas grandes estructuras pueden ya estarlo aplicando, ¿no? Pero se necesitan muchos analistas para de verdad poder entender y desentrañar qué está pasando. Es muy alucinante. ¿Otra pregunta o ya? Gracias. Bueno, no, primero que todo, comentarles que estoy totalmente de acuerdo con esto de que estamos viviendo un proceso de adaptación de lo digital a lo digital, que históricamente se ha visto desde cuando salió la radio, dijeron que los periódicos iban a desaparecer, no pasó, se adaptó. Cuando salió la televisión dijeron que el cine iba a desaparecer, no pasó, se adaptó. Y creo que estamos viviendo ese mismo proceso ahora a lo digital. Dos cosas. Una, ¿cuál creen ustedes que debería ser el paso, digamos, correcto que debería dar la televisión para lograr de pronto una cooperación con los medios digitales y lograr algo más? Porque pues es un nicho que se está viendo afectado gracias a los medios digitales. Y lo segundo sería, si en cada uno de sus nichos, de sus empresas, ¿ha habido algún acercamiento con la televisión en la que de pronto hayan logrado tener esa conexión o esta cooperación con la televisión? Yo puedo hablar por parte de Colombia porque trabajo con casi todos, más o menos con Señal Colombia, y he estado también más o menos en el sector privado. Sí creo que en el caso de la televisión pública abierta está muy mal. Es una televisión que no se está reinventando, que no está haciendo nada por captar las nuevas audiencias, especialmente los niños y los jóvenes. Yo crecí viendo 2 o 3 canales, viendo las mismas telenovelas que en su momento fueron muy importantes en la construcción de una identidad nacional, pero hoy en día eso no está ocurriendo. Yo veo a mis sobrinos o a los niños que ya no están viendo esa televisión nacional, que ya no están viendo las telenovelas, y como les decía, esos canales no están produciendo contenidos infantiles, salvo de pronto los canales, la televisión pública. Y ahí va a haber un problema, porque digamos que cuando ellos ya se pellizquen y quieran realmente captar esas nuevas audiencias va a ser muy tarde. Netflix, yo veo a esos niños que están viendo Nickelodeon, Sony, Disney, y que están cada vez más posicionados, que Netflix, están viendo mucho Netflix también los niños. Entonces yo sí creo que son unos canales que están empezando a entrar en crisis porque la pauta publicitaria ha bajado muchísimo, también no solamente por plataformas OTT, sino también por los cableoperadores. Ya casi todo el mundo tiene de alguna manera acceso a los cableoperadores o a las otras plataformas. Yo sí creo, en el caso colombiano creo que va mal, no ocurre como en otras partes donde la televisión era mucho más activa en la participación con el cine. Aquí RCN ya no está fomentando, ya no está haciendo inversiones en cine, Caracol un poco más, pero no tanto. Que si es más que complementaria, es que ellos tendrían que innovar, empezarme a meterse mucho más en lo digital y empezarme a meter mucho más dinero a las producciones, porque es decir, si yo pongo la misma telenovela en mi plataforma OTT, que eso lo intento, o lo sigue haciendo, si no estoy mal, Caracol Play, no me acuerdo, RCN, pues ahí no estás logrando nuevas audiencias y necesitas mucha inversión realmente para empezar a hacer series o contenidos originales, y no lo están haciendo. Y yo diría que por el contrario, lo que están haciendo es bajándole presupuesto a las producciones, cuando debería ser todo lo contrario. Sí, coincido totalmente, y yo creo que no es nada más el caso colombiano. Creo que
creo que la televisión lineal, ¿no? La televisión abierta en general está en crisis. Lo vemos en México también e inclusive también en Estados Unidos, pues las grandes cadenas de televisión cada vez tienen menos audiencia y esa audiencia pues se traduce en que cada vez tienen menos anunciantes y esos anunciantes pues cada vez están migrando a otros espacios, sobre todo digital, y pues obviamente se convierte en un círculo pues vicioso porque las cadenas tienen menos presupuesto para seguir invirtiendo en contenidos, ¿no? Creo que la clave tiene que ser siempre pues, buscar la innovación y sobre todo salirse de los paradigmas con los que vienen trabajando las televisoras, ¿no? Que creo que han sido muy lentas para darse cuenta de los cambios y para generar contenidos que se adapten a los cambios y que además puedan tener un pie en lo digital, ¿no? Creo que esa transición pues, les ha tomado mucho tiempo. ¿Tú querías agregar algo, Paula? Creo que ya lo dijeron todo, pero sí, creo que, o sea, el resumen sí es ese, caducaron, no se renovaron a tiempo y siguieron pensando en una audiencia como bastante entumida y de manera como bastante inerciada y realmente las audiencias cambiaron, lo digital efectivamente en términos de accesibilidad revolucionó mucho los contenidos y eso les pegó durísimo y no, yo sí creo que, a mí el título apocalíptico del fin de la televisión no nada más no me molesta, lo celebro porque hay que mandarles 8,000 millones de mensajes de todas las formas porque se tienen que renovar o van a morir. Yo creo que ya están muertas. Y abusaron en su acá. modelo, o sea, Sí. abusaron de una manera como muy brutal. Aquí hay algo para todos, si son realizadores o productores, yo creo que hay mucho por explorar, sobre todo con las nuevas generaciones, porque la televisión sigue produciendo de una manera muy pues, tradicional y ya no se puede, el cine ha bajado sus audiencias y yo creo que no estamos explorando los nuevos lenguajes para niños y jóvenes. Digamos que uno tiene, yo creería desde mi perspectiva que el consumo digital se divide en dos. O producción de mucha calidad o de contenidos muy específicos, tipo cine o tipo las series que estamos viendo de Estados Unidos. O en YouTube la gente suele buscar es al youtuber, al gamer. Por eso yo creo que en el caso colombiano las series web no están funcionando, porque las series web básicamente es un sistema de producción muy parecido al tradicional, pero en formato mucho más corto. Y cuando uno va a ver las visualizaciones en YouTube, las series web no tienen nada de impacto. Un youtuber se lo lleva, un gamer se lo lleva años luz. Y creo que no estamos explorando realizadores y productores qué está pasando en esas nuevas narraciones que sí necesitan otro tipo de formación y otro tipo de lenguaje, y ahí no hay ningún tipo de exploración hasta el momento. Bueno, ya que me están haciendo señas que ya, o tenemos tiempo para otra pregunta. Yo mientras llega el micrófono voy a decir otra cosita muy rápida pensando en eso. Es que también pasa eso, o sea, de repente uno dice, bueno, yo por ejemplo, ¿no? Tengo un hijo de 14 y una hija de 11, todo el tiempo ven YouTube, ya, o sea, Netflix cuando vacaciones, o sea, ven de día a día, ven videos en YouTube. Mi hijo, que está en la onda más gamer, ve blogs de gamers que tienen 3 millones de vistas, así que es una cosa muy impresionante. Y mi hija, que tiene otro perfil, digamos, habla así, hagamos nichos, ¿no? Tiene 11 y esa es artista creativa y quiere ser chef. Entonces, en este punto sabe hacer sushi, rollos primavera, tacos vietnamitas, cosas que en mi casa ni comíamos ni sabíamos cómo se hacían, pero todo lo aprende en YouTube y lo que cocina ya es espectacular a sus 11 años y todo lo ve en tutoriales de YouTube y le fascina ver los canales. Entonces sabe cómo vestirse, cómo maquillarse, cómo cocinar, cómo hacer origami, luego le agarró una onda con Japón, entonces tiene todo el cuarto lleno de grullas con hilitos y todo lo vio en YouTube y no intervenimos en eso, es una otra cosa de educación que lo único que tratamos es estar atentos, pero tiene un universo creativo, informativo ahí apropiado y quién sabe qué ve. O sea, lo que aprende, lo que registra y lo que lo consulta día y noche es muy brutal. En ese sentido, entonces uno dice, perfecto, hay que hacer contenidos para niños, pero hacer una plataforma de contenidos para niños a cualquiera de nuestras empresas le tomaría 3 años para desarrollarla, generar el contenido y tal. Y en 3 años
YouTube, un gamer y un blogger ya nos llevan esos 3 años más los 3 que llevaban 6 años de ventaja. Entonces, esa velocidad y esa locura también es algo que hay que entender y que hay que reflexionar, y también lo traigo al cine, porque también en los esquemas de producción que estamos ahorita en la era digital, yo sí creo que en las cinematografías latinoamericanas nos tenemos que hacer muchas más preguntas y entender realmente cuánto cuesta el cine. Si de verdad un cineasta con una peli tiene que esperar 4 años a ganarse toda la periplo de fondos para acabar filmando una película. O sea, una película costarricense ahorita le toma 3 años levantarse. Una peli chiquita que va a encontrar 3 públicos y luego Retina Latina por suerte, ¿no? Entonces, creo que sí hay un momento en que hay que hacerse muchas preguntas, y la mística de la tele, del cine, del valor de las producciones y de la generación de contenidos, replantearlas en una otra lógica, que es donde nos están ganando la batalla, ¿no? Es donde el blogger, con esa capacidad autogestiva, una cámara HD de video de este tamaño. Y les cuento una cosa muy rápida que me tiene muy alucinada. Acabo de ir en Monterrey, que es una ciudad en el norte de México, a ver a unos chavitos que son 3 socios de 22, 23 y 23 años, o sea, son 2 de 23 y uno de 22, y abrieron un bodegón increíble y rentan foros para youtubers. Tienen 16 foros, lo tienen rentado full time de aquí a noviembre de 2018, todos sus foros. Y sus foros son cuartos de 4x4 con un green screen, con una cámara y un internet de 200 megas, y tienen props para que sea de cocina, tienen instrumentos de rockero, tienen fondos de papel de colores. Y los tipos lo tienen buqueado 1 año y medio. Ay, lo entendieron, pero ¿por qué tienen 22 años? Hay algo ahí que tenemos que entender nosotros, que estamos con otras estructuras, batallando desde otra relación con el dinero en la era digital, ¿no? Ahí lo dejo para que piensen. Muchas gracias. Por último, quería preguntarles, en este momento, por ejemplo, Netflix está invirtiendo en su propia plataforma y está pidiendo a los creadores hacer cosas para ellos. ¿Ustedes desde sus plataformas han pensado invertir? Porque aquí puede haber muchas ideas y muchas personas y muchas ideas para hacer cosas, lo que no hay es el dinero. ¿Ustedes han pensado en algún momento decir, aquí hay dinero, tráiganme propuestas? Yo creo que esa es una propuesta, digamos, obviamente atractiva, pero muy costosa. O sea, la verdad es que Netflix lo puede hacer porque tiene los recursos. O sea, cuando tienes, pues en Estados Unidos, me parece que ya cerca de 100 millones de suscriptores, y fuera de Estados Unidos como otros 60, pues tienes 160 millones de personas que te están pagando mes a mes, pues 6, 7 dólares, y la verdad eso le ha permitido a Netflix pues, tener presupuestos de producción de 6,000 millones de dólares al año. Contra eso es extremadamente difícil competir. Creo que en el caso de las plataformas, pues las inversiones han estado en las plataformas, ¿no? Y en tener acceso a contenido relevante, pero siguen siendo propuestas muy costosas porque la infraestructura de la plataforma es costosa, la mercadotecnia o la publicidad para anunciarse pues es costoso, adquirir el contenido también es costoso, mantener la nómina. Entonces, además de eso, pensar en entrar a producir se vuelve, me parece como muy retador poder hacerlo. No quiere decir que no nos gustaría, pero se vuelve sumamente retador. Sí, no, yo creo que para todas las plataformas, de hecho casi todas las plataformas acá se crean casi que como emprendimientos muchas veces, así que un emprendimiento, lo que estaba diciendo, sí, lo que decías, solamente el sostenimiento, la adquisición de los derechos y la promoción, porque es que tú puedes tener la página web o la plataforma, pero si no le haces promoción, pues te quedas grave, y más aún con tanta competencia afuera. Sí, creo que es muy difícil, y solamente creería que en la América Latina en este momento quizás el único que está invirtiendo en contenidos originales digitales es Televisa a través de su plataforma Blim, pero no creo que ni Argentina ni en otro país ni haya otro que esté en este momento haciéndolo. No, y lo de Televisa no han logrado que sea para Blim, o sea, lo están poniendo también en la tele y están como autocompitiendo y están en una crisis interna muy compleja porque lo que saben hacer es tele.
O sea, el youtuber es un chavito que hoy pone su cámara, ¿qué tal? Y lo que nace haciendo y lo que va a saber hacer es video, es un blogger de YouTube. Y así nació. No es un exhibidor que ahora abre la posibilidad porque se mantiene al día y sigue las tendencias. Al final, yo pienso que Cinépolis, o sea, perdón, Miguel, tú sabes cuánto los quiero y los respeto con profundidad, pero cuando hicieron Cinépolis Click, había un modelo y una investigación de mercado y una inversión importantísima, pero lo que saben hacer es tener cines y los tienen increíbles. Ir a cualquier Cinépolis se ve muy bien, se escucha muy bien, le meten un montón de dinero, capacitan a su personal y hay una noción de servicio espectacular y te va bien en un Cinépolis, en un pueblito o en la Ciudad de México, en un barrio nice o en un barrio bajo, en donde sea, el cine está bien porque saben hacer eso, porque tienen 45 años. Su curva de aprendizaje en la plataforma, pues es una curva de aprendizaje. Hoy me parece que ya lo tienen muy afilado y que funciona muy bien, pero les tomó sus añitos y mucho dinero. Y al final creo que va también por ahí. O sea, yo lo que creo es que si todos nos ponen, o sea, el Estado colombiano o el Estado mexicano con sus fondos produce cine, pero no producimos contenidos para Internet. Y planteamos esas plataformas como Filmin, que es la del IMCINE, o Retina Latina, o Odeón, para esa cinematografía que es como institución, que tampoco llevan tantos años haciéndolo, todo es bastante nuevo en realidad, los fondos, necesitan más salidas para poder seguir justificando su inversión en su propia y entonces empiezan a aparecer factores en el que hay algo que no es cierto que sea tan natural. Y generar contenidos efectivamente requiere una inversión o no, porque puede ser un chavito de 24 años que te rentas el forito del que te acabo de contar y vas y produces tu programa de cocina o tu programa de chistes para niños o tu programa donde cantas y dices groserías y te ven 2 millones de bobos que se ríen contigo por tus grandes bobadas y son un hit. O sea, yo los gamers que ve mi hijo, que se llaman Rubius, ¿no? Que es un noruego que se fue a vivir a España y que ya publica libros además, o sea, todo lo que ven, yo digo, bueno, y esto, Dios santo, o sea, no es una cosa boba con ganas, ¿no? Por no decir palabras más feas, pero son un éxito. Y ahí estamos todos pegados viendo Yo Soy Germán y Rubius y no sé qué. Y se han hecho millonarios, pero ellos se relacionaron con la cámara y con la televisión y su relación con la idea de que ellos generan contenidos no la tienen, no se lo preguntaron. Dijeron, voy a poner un video en YouTube. Y entonces en Netflix de pronto parece más natural. O sea, pero hay que entender que Netflix es una empresa que 10 años duró en números rojos, que iba a ser un videoclub, que te llevaba películas a tu casa y que se reinventaron 1000 veces hasta que la pegaron. Pero de que les tocó entenderle, les tocó, ¿no? Entonces no es como que todos mañana podemos ser Netflix. Todos tenemos, los que estamos desde otro lugar, con otra naturaleza de cómo fuimos creados, hay que entenderlo. Y los que están creando directo, pues nos van a seguir rebasando por la derecha porque lo están entendiendo como espectadores y como consumidores con otra naturalidad distinta, más allá de nosotros queriendo entender el fenómeno. Entonces creo que sí hay que hacer lo que les tinque, como dicen los chilenos, ¿no? Y que si hay que poner ahorita una serie en YouTube, pues pónganla. Y si después hay que quitarla porque alguien se las compra porque es un éxito, pues la quitan. Pero esa idea autogestiva y monetizar y los contenidos y todo lo que tenemos de nuestro imaginario para poner hoy a la red, es un mundo abierto que de verdad todavía ahorita juega con muy pocas reglas y por eso todo es tan sorprendente y tan rápido y tan constante, me parece a mí. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas.